Bienvenidos a este análisis ejecutivo. Hoy nos ponemos el sombrero de dirección de innovación para desgranar una metodología estratégica que sinceramente lo cambia todo. Hablamos de la TPIA, la transformación de procesos con inteligencia artificial. Vamos a ir directamente al grano porque el objetivo de hoy es muy claro. Dejar de comprar tecnología por comprar, dejar de tirar el dinero al azar y empezar a construir sistemas operativos que sean verdaderamente inteligentes. ¡Arrancamos! Bueno, hay una gran pregunta que ahora mismo flota en casi cualquier comité de dirección. ¿Por qué tantísimas pymes fracasan en intentar adoptar la IA y, al final, lo único que consiguen es automatizar su propio caos operativo? Es el gran dolor de cabeza actual. Las organizaciones se ahogan en el desorden del día a día y cometen el grave error de pensar que adquirir unas cuantas licencias de software es una especie de tirita mágica. Pero seamos realistas, adoptar herramientas a ciegas, sin una estrategia, sin revisar los flujos de trabajo, eso solo sirve para acelerar ese mismo desorden, literalmente. Así que, para desentrañar esto, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos viendo el caos operativo actual, pasaremos a la captura cero fricción y los quick wins con agentes personales, luego entraremos en el plato fuerte, N8N como el cerebro corporativo, exploraremos el VIP coding para crear soluciones propias y cerraremos con la fórmula definitiva del éxito. Empezamos con la primera fase, el caos operativo actual y el diagnóstico. Fijaos, la clave para superar esta especie de parálisis por análisis que sufre el mercado radica en una visión principal muy concreta. Y es esta, transformar al consultor en un arquitecto que entrega resultados en semanas, no en meses. Ya no nos sirve ese perfil de ejecutor técnico que se queda atrapado en la maleza diaria o en proyectos interminables. Lo que de verdad se necesita es elevar el perfil hacia un verdadero arquitecto de la eficiencia, alguien obsesionado con ofrecer un retorno de inversión claro y rápido. Porque el objetivo supremo aquí es automatizar la eficiencia. Cuidado con esto, porque no queremos escalar la desorganización, eso sería un desastre. Lo que buscamos es aplicar todo el rigor y la lógica de la ingeniería industrial a la implementación de la IA. Y esto significa, en la práctica, poner el foco de manera casi quirúrgica en el critical few, ese pequeñísimo porcentaje de tareas y cuellos de botella que son los que realmente mueven la aguja económica y liberan un montón de horas de trabajo. Pasamos a la sección 2, la captura cero fricción y el mapeo de la realidad de la empresa. En estas fases iniciales, la misión es diagnosticar el dolor de la empresa, pero ojo, sin detener ni un solo segundo las operaciones diarias. Todo esto lo resumimos en 2 pasos. El paso 1 es la auditoría de dolor, hacer un diagnóstico profundo, y el paso 2 es la documentación para crear un blueprint de procesos, mapeando exactamente el estado actual, lo que llamamos el modelo ASIS. Aquí aplicamos la regla de Pareto, localizamos ese 20% de tareas que están causando el 80% de los atascos, y mapeamos visualmente todo ese flujo. Y aquí viene la parte interesante. Para lograr este mapeo, hemos decretado la muerte absoluta del clásico manual de procesos estático en PDF, ese que nadie se lee. En su lugar, utilizamos herramientas de captura sin fricción. Por ejemplo, metemos en las reuniones a aplicaciones como Fireflies o Fathom, que transcriben de forma pasiva y detectan los dolores directamente de las conversaciones del equipo. Para la parte técnica de ordenador, usamos herramientas como Scribe o Tango, que van registrando los clics silenciosamente en segundo plano. El resultado: 0 interrupciones en el día a día y un blueprint de procesos instantáneo, listo para empezar a optimizar. Brutal, ¿verdad? Entramos en la tercera sección, los quick wins, o victorias rápidas mediante agentes personales. A ver, para empezar a demostrar un ROI inmediato y liberar el valiosísimo tiempo de los ejecutivos, hay que tener clarísima una diferencia: las tareas ad hoc frente a las tareas estructurales. Las tareas ad hoc son variables, ocurren en el frontend, junto a la persona, y necesitan sí o sí supervisión humana. Para estas tareas desplegamos agentes personales. Por el contrario, las tareas estructurales son otra historia totalmente distinta. Son pesadas, masivas, repetitivas y ocurren de forma invisible en el backend. Ahí es donde entran a jugar los agentes de procesos. Para que se entienda perfectamente, vamos a aterrizarlo con el caso de Irene. Irene es una ejecutiva que se dedica a temas de debida diligencia. Su infierno particular era hacer investigaciones puramente manuales, cruzando un montón de listas restringidas en Internet. Nuestra solución rápida: desplegamos un agente personal, Manus AI en este caso, que actúa como un investigador web autónomo y hace todo ese barrido por ella. Y en paralelo pusimos a Cloud Cowork a leer y razonar sobre documentos legales súper densos y complejos. El resultado no se hizo esperar, una liberación inmediata y masiva de sus horas de trabajo. Es un quick win de manual, tangible y directo al grano. Vamos con la sección 4. La herramienta N8 como el cerebro corporativo definitivo. Porque, reconozcámoslo, la productividad individual de alguien como Irene está genial, pero por sí sola no escala todo el volumen de la empresa.
Por eso damos el gran salto hacia un concepto absolutamente vital, el ecosistema agéntico. Ya no hablamos de simples asistentes tipo chat, hablamos de construir un verdadero cerebro corporativo sobre plataformas como N8N, que ejerza de director de operaciones, orquestando procesos invisibles las 24 horas del día. Y a este cerebro le inyectamos sistemas RAG, con bases de datos vectoriales como Pinecone, que funcionan como la memoria a largo plazo de la compañía. De repente, la IA no es que solo razone bien, es que sabe absolutamente todo sobre tu negocio. Si consolidamos esto, la frontera tecnológica queda marcadísima. El agente personal, como Manus, vive en el frontend, hace tareas variables y requiere que un humano le dé el visto bueno. Por otro lado, el agente de procesos, nuestro superecosistema de N8N y RAG, vive oculto en el backend y mastica volúmenes gigantescos de datos de forma completamente invisible y automatizada. Cero intervención humana. Entramos en la sección 5, el bytecoding y la creación de soluciones a medida. Bueno, ¿y qué pasa cuando buscamos un software comercial y resulta que se queda corto o es demasiado rígido para nuestra empresa? Pues que la metodología TPIA, cuando lo estándar falla, recurrimos a herramientas como Reflex. Esto nos da el tremendo poder de construir aplicaciones full stack, completísimas y 100% a medida utilizando únicamente Python puro. Y lo mejor es que podemos montar desde la interfaz gráfica que ve el usuario hasta la conexión más profunda con las bases de datos sin necesidad de ser programadores web tradicionales. Y seguro que ahora os estáis preguntando, pero a ver, ¿cómo logramos esto sin contratar a un equipo enorme de ingenieros de software? La respuesta mágica es el vibe coding. Apuntad bien este término. Básicamente consiste en usar instrucciones en lenguaje natural, hablando normal, para que sea la propia IA quien escriba todo el código técnico, derribando esa gran barrera de entrada. Imaginad a un consultor dictando los requisitos para un panel interactivo conectado a Odoo, para, digamos, la pizzería de Tito. Solamente describiendo qué hace falta, la IA genera un software corporativo completamente funcional en un tiempo récord. Y llegamos a la última sección, la gran fórmula del éxito. Si damos un paso atrás y observamos todo este marco arquitectónico, vemos que confluye en unos pilares inquebrantables. Recapitulando, nuestra fórmula ganadora es esta. Primero, aplicar siempre el rigor de la ingeniería industrial a la IA. Segundo, automatizar única y exclusivamente la eficiencia real. Si un proceso es un desastre, lo reestructuramos, no lo automatizamos. Tercero, liderar la transición desde los quick wins de productividad individual hacia una verdadera escala corporativa. Y cuarto, el mayor valor a largo plazo, convertir lo que antes eran herramientas de IA dispersas en un activo digital único, propio de la empresa, altamente escalable y que libera tiempo de forma constante. Para cerrar este análisis, nos gustaría dejar sobre la mesa una pregunta bastante provocadora, casi una reflexión obligatoria para cualquier equipo directivo. ¿Estamos realmente listos para dejar de automatizar el caos y empezar, por fin, a diseñar verdadera inteligencia operativa? Porque, sinceramente, esa es la diferencia fundamental entre solo sobrevivir a esta nueva ola tecnológica o liderarla con absoluta firmeza. Ha sido un placer compartir este desglose con todos. ¡Hasta pronto!